2023, julio 21, viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. En estas controversias de Jesús en torno al sábado y la ley tenemos una buena lección de cómo se debe entender la Escritura. Sabemos que hay dos sentidos básicos en todo lo escrito en la Biblia: el sentido textual y el sentido espiritual. Obviamente partimos del texto, pero el texto no me va a decir necesariamente todo lo que yo tendría que entender de la Escritura. Se podría decir hay un sentido estricto, pero al mismo tiempo hay un sentido amplio. Este ejemplo nos ilustra muy bien. El sentido textual y estricto de la legislación acerca del sábado es no hacer nada el sábado, no trabajar. Pero uno puede hacerse la pregunta: ¿y por qué Dios querría imponer un día de inactividad? Preguntándonos por qué, podemos llegar al sentido espiritual o al sentido amplio del asunto, que además sí viene redactado. La razón no es simplemente dejar de hacer cosas. La intención es glorificar a Dios e impedir que el trabajo se convierta en un obstáculo o en una distracción para estar con Dios. Imagínate tú, ¿de qué me serviría no hacer nada el sábado si no pienso en Dios y no estoy con Él? De nada. Si no oficia el sacerdote en el templo, ¿de qué le sirve no hacer nada si no dedica esas horas a Dios? Así que era muy tonto y muy básico pensar que simplemente por desgranar unos granos ya estaba yo trabajando en sábado y me estaba desligando de Dios. Era una forma muy tonta de ser incisivo en algo que no tenía sentido. Se supone que era no trabajar, no morirte de hambre por no hacerlo, por favor. Eso por un lado, pero Jesús todavía extiende aún más la idea, porque cita la idea de la legislación no con respecto a la persona humana. No está sobre el bien de la persona humana. El pan que solo era permitido comer a los sacerdotes es consumido por David y sus acompañantes, porque morían de hambre. El valor de no comer esos panes es pensar en lo sagrado, pero está en juego la vida de la persona. No se asesina a una persona por guardar una conciencia religiosa. Jamás una legislación venida de Dios va a ser puesta en contra de la persona a la que busca beneficiar. Sería absurdo.